Aparato locomotor, segunda parte. Vamos a hablar pues ahora de las articulaciones. ¿Qué son las articulaciones? Son partes blandas que unen dos o más huesos que se encuentran uno al lado del otro, que colindan. Permiten su desplazamiento o rotación, produciendo un movimiento dependiendo del tipo de articulación. En general, las articulaciones pueden ser sólidas, casi sin movimiento, o sinoviales, que son las con movimiento. Esta sería una primera clasificación. Cuando pensamos en una articulación, no solamente estamos pensando en los huesos, estamos pensando en toda una serie de tejidos que se encuentran alrededor. Fíjense en esta lámina que trata de representar el brazo y el antebrazo. ¿Cuántos tejidos están alrededor? Comenzando del tejido adiposo, tenemos el cartílago de la articulación, el hueso, donde se representan sus partes. Tenemos la sangre, que puede estar en los vasos sanguíneos que llevan la oxigenación a los tejidos de una articulación. El tejido conectivo, que forma parte del colágeno de las articulaciones y también del tejido conectivo laxual por debajo de la piel. El tejido conectivo fibroso, que forma parte de los tendones, que une los músculos a los huesos y también son muy visibles en las articulaciones. Las articulaciones pueden ser de varios tipos. A la izquierda podemos ver dos tipos de articulación: la articulación sinovial y la articulación sólida. Si ustedes se fijan, en la articulación sinovial, los extremos de los huesos están rodeados de cartílago y la unión está envuelta en una serie de cubiertas que se llaman cápsula articular. Por adentro hay una cavidad articular rodeada de una membrana, la membrana sinovial. De ahí recibe su nombre esta articulación. La articulación sólida, en cambio, es una articulación mucho más sencilla. Los huesos generalmente están unidos solo por tejido conjuntivo. Este tejido conjuntivo puede ser fibroso o puede ser cartilaginoso. A la derecha podemos ver los diferentes tipos de articulaciones sólidas. Las suturas del cráneo vienen a ser articulaciones sólidas de tipo fibroso. Con el transcurso del tiempo, estas articulaciones pueden incluso fusionarse totalmente. La articulación entre los dientes y el hueso maxilar se llama gonfosis. El ligamento periodontal vendría a ser el tejido conjuntivo que los une. Y tenemos un ejemplo de sindesmosis, que es la articulación que hay entre el radio y el cúbito. Están unidos por una membrana interósea de tipo fibroso. Las articulaciones sólidas cartilaginosas podemos encontrarlas en la sincondrosis, un cartílago que une la epífisis de la diáfisis, y eso se ve mucho en los niños. Otro ejemplo serían las sínfisis, que se pueden ver en la sínfisis púbica, en la parte anterior de los huesos ilíacos, la unión de los huesos ilíacos, o también lo que ocurre con las vértebras, los discos intervertebrales.
Muy similar a lo que acabamos de decir es esta clasificación según su estructura. Las articulaciones fijas serían las de tipo fibroso y las de tipo cartilaginoso. Y la articulación sinovial estaría representada en el último eslabón de color verde. Aquí tenemos las características. La articulación sinovial tiene muy buena movilidad. Y en cambio, las articulaciones de tipo fibroso y cartilaginoso son o inmóviles o muy poco móviles. También tenemos los ejemplos. Entre las articulaciones fibrosas tenemos las suturas del cráneo, la gonfosis, la sindesmosis. Y entre las articulaciones fijas cartilaginosas, lo que dijimos, la sincondrosis y la sínfisis. La sinovial tiene una serie de ejemplos, como es la articulación de la cadera, del hombro, articulaciones de los dedos, etc. Una representación de los tipos de articulaciones fijas, las suturas del cráneo y la gonfosis. Más ejemplos de las articulaciones fijas. Ahí tenemos la membrana interósea, pero en este caso es entre la tibia y el peroné. También tenemos las articulaciones del esternón, el manubrio del esternón y el cuerpo del esternón, y otras articulaciones como las esternoclaviculares. Tenemos las articulaciones del pubis, con la sínfisis púbica, y los discos vertebrales. Si observamos este codo, el codo es una articulación más compleja. Tiene dos articulaciones sinoviales, que vendrían a ser la articulación húmero-radial y la húmero-cubital. Pero la articulación entre el radio y el cúbito es una articulación cartilaginosa. Se mueve muy poco. Esta es otra clasificación según su función. En realidad se parece mucho a la anterior. Se llaman las articulaciones sin artrosis cuando son inmóviles y anfiartrosis cuando son parcialmente móviles. Prácticamente corresponderían a las articulaciones fijas. Se llama diartrosis a la articulación de tipo sinovial. Son enteramente móviles. Las diartrosis a su vez pueden ser diferentes de acuerdo al tipo de movimiento que tenga, porque se llama de pivote cuando la articulación se mueve alrededor de un vástago, o de bisagra cuando flexiona y extiende. En silla de montar, como ocurre en la metacarpo trapeciana, o esférica cuando se mueve en varios sentidos, como en las caderas o los hombros. Deslizante, como ocurre en los huesos del tarso. Elipsoidal, como ocurre con los huesos de la muñeca. Tenemos varios ejemplos que nos están indicando la dirección en la que se mueve la articulación. La articulación de pivote en la cleidoaxoidea o C1, C2. La articulación esférica que ocurre en la cadera, que tiene movimientos de extensión, de flexión, de abducción, de aducción y de rotación. La articulación elipsoidal de la muñeca, que produce movimientos de flexión, extensión y lateralización. La articulación deslizante
en el tobillo que mueve en flexión, en extensión y hacia afuera y hacia adentro. La articulación en la encilla de montar de la trapecio metacarpiana de las manos. La articulación en bisagra como la de los codos o también la de los dedos que mueven en un solo sentido, flexión y extensión. Si vemos estas radiografías podemos ver algunos ejemplos. A la izquierda y arriba la articulación metacarpofalángica. Generalmente nos está mostrando dos movimientos, la de flexión y extensión, pero también la de apertura y cierre de las metacarpofalángicas y la articulación en silla de montar de la trapecio metacarpiana. Tenemos también la articulación elipsoidal en esa interfalángica proximal. Una articulación esférica en la coxa. La articulación de deslizamiento en el tobillo. En la tibio-peroneo astragalina. La articulación en pivote en la tloidoaxoidea se puede ver entre C1 y C2, donde C2 tiene un vástago alrededor del cual se mueve C1. Es importante conocer las partes de una articulación. En una radiografía no se pueden ver todas las partes, solamente se ven las imágenes de los huesos y de las partes blandas en general, debido a que las partes blandas no tienen mucha radioopacidad. Pero si hacemos un corte histológico, veremos que en una articulación sinovial los extremos de los huesos están rodeados de un cartílago, el cartílago articular. Y seguidamente al cartílago nace una membrana llamada la membrana sinovial. Entre los cartílagos y la membrana sinovial está la cavidad de la articulación, que está llena de líquido sinovial. Pueden haber pequeñas bolsas alrededor llamadas bursas, que normalmente suelen estar aplanadas cuando no están inflamadas. Hay una membrana que rodea toda la articulación, que es más rígida, que se llama cápsula articular. En esta articulación también estamos viendo algunos elementos, como por ejemplo el tendón, que no es más que el extremo fibroso de un músculo. La entesis, que es el lugar donde se une el músculo o tendón, dependiendo de cuál sea el que llegue al hueso. Los ligamentos son prolongaciones fibrosas, generalmente de los tendones, que pueden estar alrededor de una articulación. Un esquema que está hablando de lo mismo. A la izquierda tenemos una articulación sencilla, los huesos rodeados por cartílago, la membrana sinovial, la cavidad sinovial. La membrana sinovial tiene por afuera una membrana fibrosa que se va a llamar cápsula articular. En el esquema de la derecha vemos además que puede haber una bursa o bolsa sinovial. Vemos además que dentro de la cavidad articular puede haber trozos de cartílago. Se llaman discos articulares, como ocurre con las rodillas, donde se tienen los meniscos. Puede haber grasa. Se llaman cojinetes o almohadillas. Y finalmente también las articulaciones pueden estar rodeadas de un tendón
que a su vez tiene una cubierta llamada vaina sinovial o vaina tendinosa. ¿Qué es el cartílago articular? Es el tejido que recubre las superficies óseas de las articulaciones. Tiene capacidad de soportar la carga, de distribuir esa carga a toda la superficie y proporcionar un movimiento suave de deslizamiento de un hueso con el otro. En su estructura está representado por células, especialmente el condrocito, que se encarga de producir el resto de componentes, porque es el que sintetiza la matriz extracelular. El cartílago no suele estar vascularizado ni inervado y no tiene vasos sanguíneos. Los condrocitos reciben los nutrientes de los vasos sanguíneos del tejido conjuntivo que se encuentra alrededor o del hueso que se encuentra por debajo del cartílago, a través de la matriz y a través de las capas más superficiales a partir del líquido sinovial. Aquí tenemos cortes histológicos del cartílago que nos está mostrando a la izquierda una articulación con cubiertas de cartílago y entre medio está la cavidad articular con el líquido sinovial del cual se van a alimentar las células del cartílago o condrocitos que estén cerca de la membrana sinovial. Los que están lejos y están más cerca del hueso más bien se van a alimentar a partir del hueso subcondral. En la parte de la derecha tenemos las capas que se ven en el cartílago. Las células no están dispuestas de la misma forma. Podemos ver una parte superficial más plana, que es la que se encuentra mirando hacia la cavidad articular, una zona media de células bastante bien diferenciadas y dos zonas profundas, donde las células son más redondeadas y menos diferenciadas. Las células de las más profundas aún son de tipo mesenquimatoso. Aquí se ven los componentes del cartílago articular. Como células tenemos a los condroblastos y a los condrocitos. Los condroblastos son formadores de condrocitos y además también de colágeno tipo 2. Los condrocitos son los principales formadores de la matriz extracelular, son células ya más maduras. ¿De qué se compone la matriz extracelular? Principalmente de agua, en un 75-80%. El colágeno es de tipo 2, es un tejido muy elástico y de gran resistencia. El ácido hialurónico, que forma un eje donde se anclan los proteoglicanos. ¿Qué son los proteoglicanos? Existen diferentes tipos de proteoglicanos. En el cartílago encontramos el llamado agrecano. Son polímeros de gran resistencia a la compresión y están formados por glicosaminoglicanos. En la articulación lo que más se encuentra es el queratansulfato o sulfato de creatán y el coindrintin sulfato. Aquí tenemos un esquema de los proteoglicanos. El eje central es el ácido hialurónico y a él se le unen los agrecanos, o que es un proteoglicano, con proteínas de unión. Esta lámina nos muestra en forma más detallada lo que hemos expresado. Las fibras de color rosado son el colágeno de tipo 2. Las fibras de color verde más delgadas representan el ácido hialurónico. Al ácido hialurónico, por medio de proteínas, se unen ramificaciones.
que están formadas precisamente por los glucosaminoglicanos. Cada ramificación se llama proteoglicano o agrecano en el caso de las articulaciones. Este agrecano está formado, dijimos, por coindritin sulfato y queratan sulfato, que están unidos a un filamento de proteína central. Esta lámina muestra cortes histológicos de cartílago. En ella se pueden ver especialmente lagunas o espacios donde se encuentran los condrocitos. Todo el tejido circundante es la matriz extracelular, donde se encuentra el colágeno, se encuentran los proteoglicanos, las fibras elásticas. Esta lámina trata de demostrar los diferentes tipos de glucosaminoglicanos. Dijimos que en el cartílago articular los que más se encuentran son el sulfato de queratán o queratán sulfato y el sulfato de condroitina o coindritin sulfato. Los otros glucosaminoglicanos suelen estar en otros tejidos. Entonces, ¿cómo se lee esta tabla? El GAG está a la izquierda, su masa molar, es decir, su peso, en la segunda columna. En la tercera, cómo se disponen los disacáridos. En la cuarta, cuál es el azúcar que los forma. En la quinta, si tienen un enlace covalente a una proteína o no. Y finalmente, dónde se localiza. Pues si vemos queratán sulfato, vamos a encontrar el cartílago de las articulaciones, del disco intervertebral, que son los que nos interesan. El ácido hialurónico obviamente también se encuentra en el cartílago, en el líquido sinovial, pero en casi todo tipo de tejido conectivo. El coindritin sulfato también se encuentra en el cartílago, el hueso, tanto el de tipo 4 como el de tipo 6. En esta lámina vamos a ver los tipos de colágeno y sus características. Tenemos el colágeno de tipo 2, que es el más importante en las articulaciones, formado por el condroblasto. Tiene la característica de resistir muy bien la presión. Forma parte del cartílago hialino, es el cartílago de las articulaciones. El colágeno de tipo 1 es muy resistente a la tensión, por eso forma parte de los tendones y los ligamentos. Y obviamente otros tejidos como la dermis y las cápsulas de los órganos. Entonces, dependiendo de qué tipo de colágeno sea, podemos ver las células que lo sintetizan, la función de ese colágeno y los lugares en el cuerpo donde se encuentra. Los tendones. ¿Qué son los tendones? No son más que tejidos conectivos fibrosos que unen la mayor parte de los músculos con los huesos. Casi todos los músculos terminan en un tendón. Ese tendón es el que se une a los huesos. Suelen ser gruesos, resistentes y soportar grandes tensiones y también los impactos del movimiento. Impiden pues que las fibras musculares se desprendan de los huesos. Está formado por células y también están formados por fibras que se disponen en forma longitudinal, en forma ordenada, haciendo de que los tendones sean flexibles pero al mismo tiempo fuertes. También son inextensibles, es decir, que no se alargan y son duros. ¿Cuál es la estructura tendinosa? Los tendones están formados por las células tendinosas llamadas tendinocitos, que en realidad son fibroblastos de forma aplanada
con prolongaciones a modo de alas. También encontramos en ellos fibras de colágeno de tipo 1 que están dispuestos longitudinalmente y unas cuantas fibras elásticas. Los tendones reciben la nutrición a través de pequeños vasos y la inervación a través de pequeños nervios. Estos vasos y nervios se ubican en una lámina que protege el tendón por adentro, llamada endotendón. Ahí mismo se encuentran pequeños corpúsculos neurotendinosos, llamados los corpúsculos de Golgi, que son los que informan las diferencias de tensión que los músculos imponen sobre los tendones. En este corte histológico podemos ver las fibras de colágeno, pero también vemos las células aplanadas en forma alargada. La imagen de la derecha en blanco y negro está mostrando lo mismo, pero es una imagen de microscopía electrónica de transmisión. En esta imagen vemos algunos tendones en la palma de la mano. Estos tendones están rodeados generalmente por una lámina que cuando es hacia afuera se llama epitendón y cuando es hacia adentro, tocando las estructuras más internas, se llama endotendón. También pueden llamarse peritendón externo y peritendón interno. Algunos tendones además habíamos visto que tienen una vaina tendinosa, llamada también vaina sinovial, porque por dentro suele tener una especie de membrana sinovial. Los tendones tienen dos lugares de inserción. Por un lado se insertan, es decir, se unen a los músculos, esa es la inserción miotendinosa. Y por otro lado se insertan a los huesos, o sea, se unen a los huesos y se llaman inserción osteotendinosa. Un ejemplo de la unión osteotendinosa donde el tendón está llegando al hueso. A ese lugar donde se une con el hueso se le llama entesis. A veces esta unión osteotendinosa no suele ser tan uniforme, sino que se forman fibras más gruesas de colágeno que salen del tendón y entran al hueso. A eso se llama fibra de Sharpey. Por último, vamos a hablar unas breves palabras del tejido conectivo, llamado también tejido conjuntivo. Obviamente es parte del sistema musculoesquelético. En realidad es todo tejido conformado por células rodeadas de matriz extracelular que se origina en las células mesenquimatosas que luego migran por el cuerpo adoptando diferentes formas y funciones. Los tejidos conectivos son aquellos que unen un tejido diferente con otro y se encuentran prácticamente distribuidos en todo el cuerpo. Se clasifican en tejidos especializados y no especializados. Este cuadro nos habla de la clasificación de los tejidos conectivos. Los tejidos conectivos pueden ser especializados o no especializados, llamados propiamente dichos. Se encuentran entre todos los órganos y los sistemas. Se encuentran distribuidos en todo el cuerpo. El tejido conectivo puede ser mucoso, detrás de las mucosas generalmente denso, laxo, reticular. El denso a su vez se diferencia en irregular, elástico y irregular. Pero lo que más nos interesa es el tejido conectivo especializado. Al distribuirse por los tejidos, va tomando una forma diferente. Entonces, pertenecen al tejido conectivo la sangre, como tejido hematopoyético, el hueso, con sus dos formas de compacto y esponjoso,
El cartílago, que es un tejido que procede del tejido conectivo, que puede ser elástico, hialino o fibrocartílago, dependiendo de dónde se encuentre, y el tejido adiposo, que puede ser blanco o pardo. Con esto espero haber resuelto ya todas las dudas de todos los tejidos que forman parte del sistema musculoesquelético. Gracias por su atención.